A principios del siglo XI, en plena Edad Media, en Inglaterra, una mujer de la nobleza, Lady Richard de Faversham, Ricarda, ¿no? Lady Ricarda, recibió de la Virgen María una revelación y una petición, porque la Virgen le dijo: quiero que me hagas un santuario aquí en Inglaterra, para acompañar a este pueblo y para ser venerada aquí. Bueno, Lady Richard de Faberge se dio a la tarea, pasaron los años, pasaron los siglos y finalmente es el santuario de Nuestra Señora de Walsingham. Pasaron unos 4 siglos y más o menos a mediados del siglo XV, otra mujer de nombre Petruccia, en una pequeña localidad italiana de nombre Genazzano, recibe también de la Virgen María la solicitud de que le hiciera un santuario allí en Genazzano. Y esta mujer Petruccia se dio a la tarea, pero todos los de los de esa localidad, ciudadcita medieval, Genazzano, pues la tachaban de loca. Y dice: ahí viene la loca, la del santuario. Y cuando pedía ayuda, recursos, nadie le daba nada. Y ella solita se entregó a esa tarea de hacerle a la Virgen María su santuario en Genazzano. Pues Petruccia sufría porque la gente la tachaba de loca. Entonces, ¿sabe qué hizo la Virgen María? Hizo que milagrosamente una imagen de ella, un icono que estaba hasta Albania, fuera llevado así, volando milagrosamente hasta Genazzano. Una tradición dice que lo llevaron los ángeles. Otra tradición dice que llegó solito. La cosa es que un día de la festividad de San Marcos, la imagen, el icono de la Virgen María llegó a Genazzano y se posó así sobre un muro de la iglesia que ya estaba edificando Petruccia, y ahí se quedó. Y ahí sigue hasta nuestros días. Y es una gran devoción mariana. Y el Papa León XIV, al día siguiente de su elección, se fue a Genazzano, a 40 kilómetros de Roma, para venerar el icono de la Madre del Buen Consejo, porque esa iglesia es de agustinos y el Papa León XIV es agustino. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el lugar en el que me encuentro? Mire, a mis espaldas, Isla Mujeres. Por lo tanto, yo estoy aquí en Cancún, Quintana Roo, con el mar turquesa a mis espaldas, con las blancas arenas a mis pies. ¿Qué tiene que ver que yo esté aquí con eso? Bueno, ahí voy, ya le voy a decir, mire, nomás déjeme platicarle otra cosa. A principios del siglo XX, un fraile franciscano capuchino, ya canonizado y ya santo, el padre San Pío de Pietrelcina, en una pequeña localidad italiana llamada San Giovanni Rotondo, recibió una revelación y empezó a edificar un gran, inmenso hospital que es la Casa per il sollievo della sofferenza, la casa para el alivio del sufrimiento. Un gran hospital, por revelación divina. Bueno, sus hermanos frailes decían: está loco y está pidiendo dinero, pues es para él. La Santa Sede lo hizo investigar porque tenía los estigmas de Cristo en manos, costado y pies, el Padre Pío de Pietrelcina, ya canonizado. Tiene su gran santuario enorme allí en San Giovanni Rotondo, la antigua iglesia y el gran santuario nuevo. ¿Y eso qué tiene que ver con que yo esté aquí en Cancún? Pues lo que tiene que ver es que aquí en Cancún una mujer recibió también de pronto la veneración, parece que del Padre Pío, de edificarle un santuario a él aquí en Cancún. Y ella se dio a la tarea y viajó a San Giovanni Rotondo para que los franciscanos capuchinos enviaran a un fraile aquí a Cancún que atendiera ese santuario. Y se puso a conversar con Monseñor Pedro Pablo Elizondo, obispo de la diócesis de Cancún Chetumal, quien en paz descansa allá y en el cielo está, para los permisos y todo, y hacer el santuario al Padre Pío. Y esta señora ya murió, pero lo logró. Y vive su hija. Y entonces venimos aquí a Cancún para conversar con la hija de ella
se llama Vicky, Victoria, la hija, conversar con el fraile franciscano capuchino que atiende el santuario del Padre Pío en Cancún, Quintana Roo, México, y también para enseñárselo y que usted vea qué belleza de santuario hay allí. Así que vámonos de esta playa, sígame, vamos al santuario del Padre Pío de Pietrelcina Santo en Cancún, Quintana Roo, México. Véngase. Pues ya estamos, queridos amigos, en el ingreso al santuario del Padre Pío en Cancún, Quintana Roo, México. Si dirigimos nuestra vista hacia el interior, pues vemos que todo es selva exótica, con grandes palmeras, de pronto como que nos parece que hay manglares también. Es todo un conjunto, no solamente es una iglesia, es todo un conjunto. Se lo quiero presentar, se lo quiero dar a conocer. Yo también lo quiero conocer, entonces acompáñeme. Vamos a entrar y vamos a buscar también a Fray Tomás, quien es el guardián aquí de este sitio. Vamos. Estoy en esta pequeña capilla muy hermosa, muy curiosa, que está dedicada a la Virgen de Guadalupe. Esta no es la gran iglesia, es una pequeña capillita que como que nos recuerda a la Porciúncula, esa ermita en la que estuvo San Francisco de Asís, allá en Asís, Italia. Bueno, desde aquí, queridos amigos, pues vamos ya a comenzar formalmente este programa para ver de quién hablamos, o sea, quién es el Padre San Pío de Pietrelcina. De nombre en el siglo Francesco Forgione. ¿Qué hizo este fraile franciscano capuchino en su vida y cómo es que alcanzó la santidad? Ahí le dejo su hagiografía. La figura del Padre Pío es atractiva por la manera en que se fue santificando en vida y su historia se rodea de muchas gracias celestiales. Entre algunas de ellas, profetizó que el joven seminarista Karol Wojtyła sería papa. En el confesionario conocía los pecados antes de escucharlos. Mantenía batallas personales contra el demonio. Podía decir a los familiares de los soldados en la guerra si continuaban con vida o si ya se habían muerto. Obtuvo de Dios varios milagros de curaciones. Comenzó la edificación de un hospital con capacidad para 8,000 camas con tan solo una moneda. Tenía el don de bilocación. Se les aparecía a los moribundos en la guerra. Se sigue apareciendo a varios enfermos en los hospitales y es un poderoso intercesor ante Dios de quienes a él se confían. Su nombre en el siglo fue Francesco Forgione. Nació en Pietrelcina, Italia, el 25 de mayo de 1887 y murió en su convento de San Giovanni Rotondo. 81 años más tarde, a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, al caer el rosario de sus manos luego de recibir el sacramento de la unción. Al momento, repicaron las campanas del convento y en pocos minutos la ciudad estaba iluminada, pues el Padre Pío ya era considerado en vida un santo. 3 días antes de morir, el 20 de septiembre, se había celebrado el 50 aniversario de la aparición de los estigmas de Jesucristo en sus pies, manos y costado. 2 días después celebró la misa y los estigmas habían desaparecido, lo que le hizo saber que se encontraba por dejar este mundo. Su vocación al sacerdocio la tuvo a los 10 años de edad y a los 15 ingresó al convento de los frailes capuchinos en Morcone. Recibió la ordenación sacerdotal el 10 de agosto de 1910 y celebró su primera misa en la Catedral de Benevento. Decidió ofrecer su vida por el bien de la humanidad, sufrir por ello y buscar en la oración el verdadero alivio de las penas de los hombres. Los estigmas fueron la respuesta de Dios a su vocación.
Al Padre Pío lo beatificó Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999 y él mismo lo canonizó el 16 de junio de 2002. La fecha de su memoria litúrgica es el 23 de septiembre de cada año. Él es el padre San Pío de Pietrelcina, Francesco Forgioni. Estamos en el interior de la capilla de la Virgen de Guadalupe, en el santuario del Padre Pío en Cancún, y voy a tener el gusto de conversar con Victoria, Vicky, pues hija de Vicky Ocio. que empezó con todo esto. Así es, sí. ¿Qué pasó, Sí. Vicky? O sea, ¿qué le sucedió a tu mamá? ¿Tuvo una revelación? ¿La Virgen le dijo? ¿El Padre Pío le pidió? Sí, ¿O no. cómo es que ella hizo todo esto? No. Bueno, fuimos a un viaje a Tierra Santa. Este viaje incluía Tierra Santa, incluía Medjugorje y incluía Roma. Tu mamá y tú. Mi mamá, mi hermano, mi tío Luis y yo. Fuimos al viaje a Tierra Santa, a Medjugorje. Yo ya no los acompañé a Roma, yo me quedé en Medjugorje. Y mi mamá, bueno, en Roma, perdón, en Italia, conoció más de Padre Pío. ¿Fue a San Giovanni Rotondo? Después regresó más a San Giovanni Rotondo. Después regresamos. Pero ella ya venía con esta inquietud de conocer la vida de Padre Pío. Entonces venía con esta devoción en su corazón y llegó aquí a Cancún. Y bueno, pasaron los años y justo empezó ella a tener esta inquietud, como en el 2005, de hacer una iglesia, un santuario con el nombre de Padre Pío. Y que tuviera un hospital y que ayudara a la gente y todo. Entonces platicó con el señor obispo en su momento. El señor obispo le dijo que sí. Monseñor Pedro Pablo Elizondo. Señor Pedro Pablo Elizondo, que en paz descanse. Le dijo que sí, pero como en todo proceso canónico, ella tenía que hablar con los padres capuchinos, porque los padres capuchinos son los que tienen que aceptar, ¿no? Y hablar con el obispo para poder ellos venir. O sea, en la idea de tu mamá no solo era hacerle un santuario al Padre Pío en Cancún, sino que además lo atendieran frailes capuchinos como él. Sí, que lo atendieran frailes capuchinos. Entonces, bueno, estuvo buscando el terreno, compró uno primero, que estaba cerca del aeropuerto, pero después viene el huracán Vilma, y yendo con uno de los padres legionarios, que es el padre Chavarría, repartiendo ayudas para toda la gente de todas estas zonas, se dieron la cuenta de la necesidad que hay, pues que haya más presencia de esto que mi mamá quería, de un santuario donde la gente se sintiera segura, de un hospital, ¿no? De las necesidades de la zona. Entonces, bueno, pues decidieron moverlo para acá, pero pues no tenían como el terreno ni nada, fue de buscar. Y un día mi mamá, de una persona que le vendía terrenos, le llamó a esta persona y le dijo: señora Vicky, yo tengo un terreno para usted, está en tal parte, y ok, tenía que tener ciertas medidas, porque hasta donde yo recuerdo, mi mamá también consultaba con el padre exorcista, Pedro Sánchez Acosta, quien le iba asesorando qué es lo que tenía que tener el terreno, ¿no? Se tenía que tener como ciertas medidas, o sea, no era así como cualquier terreno, ¿no? Así que hasta las medidas del terreno y el diseño. Sí, mi mamá lo consultaba con el padre Pedro, ajá, sí. Y bueno, la cuestión está en que un día le llaman a mi mamá para decirle que tenían un terreno, que era el terreno, se me fue el nombre ahorita, de Santa Rosa de Lima. Entonces, coincidió con que era el día de Santa Rosa de Lima. Entonces mi mamá lo sintió como ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, lo compró y bueno, ahora era localizar, primero ver que ya teniendo el terreno, quién iba a dar misas, porque se tenía que empezar a dar misas y pues que la gente realmente viniera, porque pues iba a haber un terreno donde nadie iba a venir, porque este lugar estaba lejos de todo. Entonces, bueno, hubo un padre que estaba acá, que ahorita está en España, Legionario de Cristo, el padre Marcos, que inició ayudándole a mi mamá, pero después lo mandaron a España. Y un padre franciscano, el padre Juan Jasso, le estuvo apoyando y estuvo con mi mamá, pues, invitando a la gente. En un inicio no fue fácil. La gente casi no venía, estaba muy lejos, la gente no quería venir. Y bueno, y luego que vinieran los padres capuchinos. Tu mamá
viajó a San Giovanni Rotondo para hablar con los capuchinos de Sí. allá y decirles, les tengo una noticia, Sí. tienen que irse unos de ustedes a Cancún, ¿así? Sí, así fue. Sí, y también ¿Y les qué le habló a los dijeron? de México. Sí, señora, sí, ci vediamo dopo, pues sí, andate, ¿no? ¿O qué? ¿O sí le hicieron caso? Sí le hicieron caso. Lo curioso fue que no recuerdo bien cuál fue la primera llamada hacia la Ciudad de México y los de México le dijeron que tenía que ir a Italia, pero cuando mi mamá habló a la Ciudad de México con los frailes capuchinos de allá, mi mamá les llamó justo un 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes. Entonces mi mamá les llama y les dice, es que tengo un terreno para ustedes en Cancún. Y ellos pensaron que era una broma. Ah, inocente palomita, Esa ¿no? gente, ajá, sí, como que no le creyeron. O sea, Sí. no le creyeron. Entonces, ya en una de esas, mi mamá fue hasta San Giovanni Rotondo, fuimos con ella y ya estuvimos ahí en San Giovanni, visitamos la tumba de Padre Pío, estuvo con nosotros el Padre Elías Cabo de Villa, que en paz descanse, y luego ya empezó a venir el Padre Elías Cabo de Villa con las reliquias de Padre Pío. Entonces iban de iglesia en iglesia, pues ¿En Cancún? en Cancún, sí, en todas las iglesias, pues para que conocieran la vida de Padre Pío y la gente iba, y así fue, empezó poco a poquito. Era una iglesia muy, muy, muy sencilla, ¿no? ¿Esta? No, esta no, Esta es la que ahorita es la cafetería. Ah, Sí, bueno, sencilla pero grande. grande, sí, muy grande desde un inicio, sí. Sí, mi mamá siempre pensaba a lo grande, ¿no? Mi mamá siempre fue una mujer muy generosa, que siempre cuando daba algo, daba más, mucho más, nunca se quedaba con nada. Igual aquí estuvo apoyando como pudo, apoyaba económicamente, ¿no? Que hubiera empleados, que chapearan, que arreglaran, que si el agua, que si había esto, o sea, siempre estuvo muy al pendiente. Cuando por fin ya llegaron los primeros frailes, pues no había nada por acá, o sea, realmente eran los frailes solitos. Y así estuvo durante muchos años con los frailes, pues que empezaron con la gente de aquí cerca, pero pues realmente pues no había mucho. Y bueno, mi mamá muere, ¿no? Mi mami muere y... ¿Perdón? Y la recuerdas y te emocionas. Dices que tu mamá siempre fue generosa. Pues no era tan generosa como que nos dio a su hija, que eres tú. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Mira, Sí. tengo que hacer una pausa. Ajá. Al regresar, llévanos con Fray Tomás. Ok, ¿Sí? claro, Nos lo sí. presentas y todo. Ujú. Y luego vuelvo a platicar más contigo. Me parece perfecto, claro que sí. Bueno, hagamos entonces una pausa, queridos amigos, aquí desde la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, parte del santuario de San Pío de Pietrelcina en Cancún, y regresamos con más. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este programa que estamos haciendo para usted desde el santuario del Padre San Pío de Pietrelcina en Cancún, Quintana Roo, México. Ahora nos encontramos al interior de la iglesia y me he encontrado aquí con Fray Tomás Chávez, quien es, como es franciscano, no decimos rector, tenemos que decir guardián del santuario, guardián de esta comunidad. Gracias por recibirnos, Fray Tomás. Al contrario, Roberto, estamos muy contentos de recibirte. Gracias. Tú que conociste al padre Elías Cabo de Villa hace muchos años. Tuve el gusto, sí. Me tocó estar en un programa contigo. Sí. Y bueno, mira, ahora estamos aquí en estas tierras del sur. Sí, siempre decimos abajo, pero si vemos con cuidado un mapa de la República Mexicana con respecto a la Ciudad de México, la península de Yucatán sube y entonces la punta, que es Cancún, queda al norte ¿De la Ciudad de México? Ciudad de México. Órale, wow. Nomás hay que ver el mapa, ¿no? Y luego dicen, Sí, sí. allá los del norte, sí, los del norte, los de Cancún. Mira, no me... Nos dejó Vicky entusiasmadísimos contigo, Fray Tomás. Ay, no. Así que ahora sigue tú con esta historia, ¿cómo es que llegaste aquí? Mira, lo que pasa es que... Nos dice ella que lleva 5 años aquí, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿qué Yo creo que el pasó? Padre Pío es una aventura en todos los sentidos. Yo siempre repito mucho una frase. Cuando alguien le decía, Padre Pío, tú haces mucho ruido, ya no hagas tantos milagros, nos das mucho trabajo a los frailes. Y el Padre Pío les decía, no se preocupen si hago ruido, porque cuando me muera voy a hacer más ruido, ¿no? Ajá. Entonces, este sueño de este lugar, pues que comenzó hace casi 20 años, pues como que faltaba una parte, vamos a decir, importante de lo que era el santuario, aunque toda la parte de la parroquia, que es lo que realmente le da vida
a este lugar, la gente es tan hermosa, tan linda. Ya es parroquia. Bueno, es una cuasi parroquia, Ajá. pero es una comunidad viva, muy comprometida, muy linda, muy cercana. Entonces eso ya existía, pero justamente decía Vicky, pues está muy bien eso, pero dice, pero ¿y todo el terreno qué más? ¿Y el santuario qué? Entonces en algún momento hasta como que ella decía, pues si no hagamos otra cosa, ¿no? Y un superior, justamente el que nos mandó para acá, dijo, a ver, ustedes vayan, vamos a mandar a otros hermanos, un poquito como para que vean eso del santuario, qué significa o qué es, ¿no? Y sobre todo la pregunta del superior, del hermano Aldo, decía, vayan a Cancún para ver si la idea de Vicky era una idea suya o realmente es un proyecto de Dios, ¿no? Sí, ella nos dijo, sí. Sí, sí. Eso, o sea, le hicieron el fuego de la hoguera. Exacto. ¿Cómo le llamaban? Pues sí, sí, sí. La que, a ver, que San Francisco no Claro. lo querían someter. ¿La prueba de la qué? Bueno, Pues de no la sé. hoguera, ¿no? A ver, métanle a la hoguera. Y si no se quema, entonces Bueno, es de Dios. algo así, ¿no? Porque como que hasta los frailes, pues no era tan fácil, no había ni siquiera para apagar la luz, me refiero que no había como mucha manera de sostener esto, ¿Tú ni de veniste hacer un a proyecto. ver si era de Dios o era de Doña Bueno, a Vicky? ver, yo vine como todos los hermanos a continuar como un proyecto de los capuchinos, pero un poco así como me decía Fray Aldo, pues como que haz otras cosas, arriésgate, inventa, y casi casi decía, no, ensayo y error, porque creo que uno de los miedos era, ¿qué tal si hacemos ahorita un edificio o algo y de repente llega otro hermano y dice, ya no me gusta y lo tiro, ¿no? Entonces por eso surgió la idea del camino. O sea, el camino fue primero conocer el terreno, que es muy grande, y dijimos, bueno, aunque no sepamos qué vamos a hacer, un sendero alrededor de todo el terreno a nadie le va a afectar. Y en cuanto empezamos a abrir ese senderito, claro, empezamos a encontrar mucha basura, muchas cosas que estaban pues como abandonadas, pero bueno, se empezó como a limpiar. Y algo que para mí es el icono del lugar, es lo que llamamos esta capilla de la Virgen de Guadalupe, que le pusimos la porciúncula, porque es una capilla que cuando se construyó para la Virgen de Guadalupe, a la hora de colar el techo, se empezó como a pandear, quitaron creo que los cimientos o el firme, no sé, la cimbra antes, y entonces se empezó como a venir hacia abajo y la gente no la usaba, le daba miedo que se fuera a caer. Entonces, pero era muy bonita, es bellísima, ¿no? Porque está hecha con piedra, etcétera. Y no me digas que las medidas son las mismas que las de la porción. Pues no, no las he medido. Ahora, si las puedo, las mido. Pero tiene como esa imagen, te voy a decir de qué. No tanto en la porciúncula, en San Damián, San Francisco de Asís, en las afueras de Asís, rezando en esa iglesia medio que se estaba cayendo, escucha la voz de Jesús que le dice, no, Francisco, repara mi casa que se está cayendo, ¿no? Y Francisco empieza a reconstruir esa capilla. Aquí decimos, no se nos apareció Jesús, pero dijimos, bueno, vamos a reconstruir esta capilla que es muy bonita de la Virgen, porque pues vale la pena que no se tire. Y en cuanto reconstruimos la capilla, como que o sea, la capilla se mejoró, se embelleció, y que justamente la gente cuando llega dice, qué hermosa capilla. Y yo les digo, lo más bonito de esta capilla es que está reconstruida. Eso fue lo primero. Y después, lo que ahora es el restaurante, que fue la primera iglesia. Ah, sí, no, la cafetería, exactamente, eso fue ya después. Pero fue la primera iglesia. Esa fue la sacristía, lo que es la cafetería fue la sacristía, donde llegaron los primeros frailes que venían en camión de México. ¡Wow! Cada vez que viajaba venían en camión, no había aviones, o sea, me refiero baratos. Somos franciscanos o queremos vivir ese voto de pobreza. Y el hermano Paco, el hermano Pablo, que eran valientes y audaces y, digamos, así como sacrificados, dormían en el calor y entre los animales, ¿no? Yo una vez que llegué aquí, que vine a dormir 2, 3 días, dije, yo no podía vivir en Cancún. No podía como aguantar ese calor y tanta como estaba. Era inhóspito el lugar. Pero ellos empezaron a levantar la misión realmente porque no había ni casas, empezaban apenas gente a llegar, a emigrar. Las calles eran de terracería. Ellos fueron muy valientes porque ellos se arriesgaron. ¿Cuáles son los nombres de estos? Pablo Jaramillo y Paco Sádava, ¿no? O sea, misioneros, capuchinos, de esos de antes, ¿no? Con un talante muy grande, ¿no? Y bueno, ellos empezaron como a habitar aquí, a hacer comunidad, a visitar a las casas, y se empezó a crear la comunidad. Pero te digo, todo estaba en torno como a una comunidad muy bonita, muy viva, pero no tanto a un santuario, ¿no? Entonces por eso doña Vicky decía, bueno, ¿y lo demás qué, no? Y entonces es donde ya nosotros como empezamos como a arriesgarnos un poquito, pero comenzó con esta capilla reconstruida, Ajá. que yo digo que es como la mística del lugar, porque siempre les digo a las personas, cuando Dios te reconstruye,
o cuando Dios rehace algo, siempre su obra es más bonita que la de uno, ¿no? Y el Padre Pío, su mística es sanar a las personas, reconstruirlas. A ver, danos un recorrido. Ya tenemos la capilla de Guadalupe, ¿Sí? la cafetería, ¿Sí? esta iglesia. ¿Qué más? Bueno, está el Camino del Rosario, porque justamente junto con la capilla se hizo el sendero, que después el sendero que fue con el machete, nada más para hacer una brecha. Luego llegaron personas, llegó un amigo muy querido, que no le gusta que diga su nombre, pero él fue el que primero que dijo, yo les entrego toda la grava, el cementante, Toneladas, ¿no? toneladas, no, De gra- toneladas de material, porque le encantó el proyecto, ¿no? Decía, yo quiero ayudar a una iglesia pobre. Entonces vino aquí a las afueras y el camino le fascinó. Llevábamos 15 días buscando un poquito de grava y él nos mandó 2 camiones a la semana. Como el milagro del vino en Caná. así. Ese fue el primer milagro de Tráeme. muchos que justamente en 5 años se han ido sucediendo, ¿no? Entonces, es esta vereda en la que vas rezando el rosario y están los misterios bellamente en mosaicos, ya los vi. Así es. bellísimos, El ¿no? proyecto que se llaman los 20 misterios. Actualmente tenemos 4. Ah, entonces serán los 20. Lo que queremos que Ajá. sean 20, los 20 misterios en mosaico. Y en ese camino hay unas islas donde está el Padre Pío. Por ejemplo, queremos presentar la vida del Padre Pío. La primera es el Padre Pío rezando el rosario, con esta frase que a mí me la dijo el fraile que al Padre Pío le dieron la unción antes de morir, el Padre Paolo Covino. Yo le pregunté 2 cosas. Él tenía como 90 años. Y le pregunté, Padre Paolo, ¿quién era el Padre Pío para usted? Y me agarró la mano y me dijo, el Padre Pío era como una madre con el hijo más querido. ¿Cómo nos amaba? Dice, no te imaginas lo que era estar junto a él. Y le pregunté, Padre, ¿y qué tenemos que hacer? Porque llevábamos muchas necesidades, muchas cartas, peticiones. En México empezaba mucho la violencia. Y me dijo, solo una cosa, amen a la Virgen, hagan que la amen y recen siempre el rosario. ¿Eso se lo dijo el Padre Pío a él? Eso se Antes lo de dijo el morir. Padre Pío a varios frailes, entre ellos a Fray Modestino, que también pude conocer, que le dijo, Padre Pío, ¿qué nos dejas de testamento a tus hijos? Y dijo, solo una cosa, amen a la Virgen, hagan que la amen y recen siempre el rosario, ¿no? Bueno, está esta isla, creo que es la primera, donde está el Padre Pío rezando el rosario. Exacto, correcto. luego Luego sigue la está el vereda. Jardín del Perdón, en la vereda aparece otra isla que tiene un laguito y está en proyecto de hacer unos estanques muy bonitos con peces, pero donde está la escultura del Padre Pío confesando y otra banca para que uno se siente a confesar. A mí ya me ha tocado ahí confesar a personas de muchos años que no se confiesan, ahí se avientan la confesión. O sea, está el Padre Pío aquí grande y tú como que te le sientas junto. Así es. Y luego enfrente hay otra banca para el confesor Exactamente. y el penitente pecador. Exactamente. Pero, oye, pero en un entorno de mucha belleza, de Sí. mucha agua, para entender que la confesión es una fiesta, ¿Purifica? pues sí, no, el agua te lava. Ok. Bueno, o dice el Salmo, ¿no? Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Ajá. O sea, yo creo que la confesión es esa belleza de reconciliarte y que el Padre Pío, pues en eso era el gran maestro, ¿no? Y después de esta isla, Bueno, después de la isla sigues caminando, siguen apareciendo algunos misterios del Rosario, y luego está el Jardín de las Llagas, que está una escultura del Padre Pío que está recibiendo los estigmas, donde hay una cruz en el suelo, que de alguna manera representa que el Padre Pío ha tomado la cruz en su persona y nos invita a cargar la nuestra con amor, y ahí está pues esa imagen bellísima, donde el Padre Pío pues está justamente como entrando en ese misterio de la cruz que él toma, ¿no? Para él o para la humanidad o para unirse a Jesús en este misterio de amor y de dolor, ¿no? y en cada uno de estos sitios hay unas esculturas Exactamente. que se ha hecho cada una para ese propósito. Y cada una, claro, cada una con ese propósito y cada escultura tiene un mensaje. Y un mismo escultor de Un todas. mismo escultor. Sí, porque he visto que tienen guardan el mismo estilo. Claro, claro. Este es un artista muy creyente, Eric Nogueda, que es de Guadalajara y que siempre... Aquí la gente que viene es porque se ha enamorado del proyecto, ¿no? Entonces él también se ilusionó muchísimo y pues ya hizo pues todas esas esculturas que tienen justamente el mismo escultor y como esta mística, ¿no? De que la escultura te dé un mensaje
y te invite pues a encontrarte a través del A ver si arte. nos lo presentas al rato, ¿no? Para platicar. Claro con que él, sí. porque Claro. le ha puesto esa mística. Totalmente. O sea, te encuentras con el Padre Pío a través de estos sitios y estas esculturas. Así es. Y luego, ¿qué sigue? Bueno, luego está un lugar que para mí es de los más sagrados de todo el lugar, que es misterioso, que es el Jardín de la Cruz. Ah. Yo conocí a una religiosa que estuvo con el Padre Pío 13 años y alguna vez le llamaba por teléfono, ella vivía en Roma, y luego antes de colgar me decía, y te dice Padre Pío, no te digo yo, les decía, Tomaso, dice, abrázate a la cruz de Jesús junto con María y llegarás seguro a la puerta del cielo. Y siempre me decía, abrázate a la cruz de Jesús junto con María. Entonces, en ese espacio que tiene Es como como una rotonda. es como una bajada con rocas Ajá. que apareció de repente en el camino, que no es normal en una geografía como Cancún o en esta zona. De hecho, vino una persona de turismo y dijo, mira, esto es muy raro verlo en lugares así. Entonces, una bajada, luego sube, hay muchas rocas, decía justamente el escultor, ese es como el Calvario, ¿no? Entonces, pensamos en hacer una cruz de concreto, pero al final dijimos, no hay que hacer una cruz pues, de madera, hay que mandar a traerla, el tronco, y de repente, metiéndonos en la selva, apareció un tronco enorme, enorme, enorme. ¿Qué? Sí, Sí. de donde sacó la cruz. No, sí, tío, son de esas cosas que El uno... escultor. No, apareció el tronco Sí. ahí en el suelo. Pero el escultor creo que le puso el... Ah, bueno, después de que hizo la cruz, el escultor hizo un corazón, Un corazón. un sagrado corazón que está ahí. ¿Y por qué hay varias bancas así como en círculo ante la cruz? Porque precisamente la invitación es contemplar, o sea, el Padre Pío decía, ¿no? Ponte al pie de la cruz junto con María. Entonces es como un espacio de contemplar el misterio, la cruz, pero sobre todo la gente que viene, les invitamos a que ellos abracen la cruz. Y las experiencias de verdad de la gente que viene aquí y que abraza la cruz y que está ahí, dicen, yo ya de aquí siento que no me quiero ir, porque se siente como una presencia muy bonita de abrazar a Jesús y pues que ya no necesitas nada más. Yo digo, el buen ladrón, pues ahí en la cruz le dijeron, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Entonces, para el Padre Pío, la cruz era un misterio de mucho amor, de entrar como en esa vida maravillosa. A mí siempre me gusta como compararlo con Marcelino Pan y Vino, que como decía, no te subas ahí, es peligroso. Como que la cruz a veces uno dice, no, eso es malo, el sufrimiento. Y Marcelino dijo, no, vamos a ver qué hay ahí, ¿no? Y se encontró a Jesús sediento y con hambre, ¿no? Y Marcelino se acercó con confianza al crucificado. Entonces, un franciscano, parte de su espiritualidad es el amor al crucificado. Entonces, por eso para mí ese jardín es de los más como emblemáticos de nuestra espiritualidad franciscana y de lo que es el Padre Pío, ¿no? Fray Tomás, tengo que hacer una pausa. Es que me dolió interrumpirte. Ok. Al volver te voy a pedir, por favor, que nos digas algo aquí de esta iglesia, de este edificio, el sagrario, el altar. Veo dos reliquias allá al fondo. Claro. Y también qué otros sitios Tres reliquias. encontramos aquí y cuáles son estas reliquias. Así que hacemos una pausa, queridos amigos, y regresamos con más del santuario del Padre San Pío de Pietrelcina. Sí, su santuario, pero en Cancún, Quintana Roo, México. Continuamos, queridos amigos, ya estamos de regreso. Me encuentro al interior de la iglesia principal del santuario, porque es todo un conjunto, el santuario de San Pío de Pietrelcina, en Cancún, Quintana Roo, México. Y estoy conversando con Fray Tomás Chávez, él es el rector, más bien dicho, Guardián. el guardián de este santuario y de esta comunidad. Nos quedamos en el sitio donde está la cruz. Al ir caminando yo por estas veredas, me pareció ver por allí un cenote. Dije, no, bueno, ya es lo único que le faltaba a este lugar. También tiene su cenote. Sí, así es. Y tiene agua, ¿eh? Subterráneo. Pero claro, fíjate, pues. ese cenote apareció justamente en donde creo de todo lo que se ha hecho aquí, es el lugar más bello, que es una capilla de adoración. Ahí está junto, ¿verdad? Así es. Sí. En el proyecto,
donde está el cenote, ahí va a estar la capilla de adoración. Pero ese cenote apareció un 13 de mayo. Por eso le pusimos, aunque no tiene oficialmente así el nombre, el cenote de Fátima. Curiosamente, en esta avenida Rancho Viejo... ¿Estaba tapado? No, pues claro, era se pura veía. laja. No, De nada. pronto, Y el día que estaban empezando a hacer los cimientos de la capilla de adoración, apareció el cenote, apareció el agua y tuvimos que mover el proyecto como 20 metros pues para proteger ese lugar. Y bueno, está cercado, todavía no lo hemos abierto. Pero interesante que la patrona del pueblo de Rancho Viejo, o aquí se llama así, Rancho Viejo, es la Virgen de Fátima. Entonces apareció ese cenote el día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo. Pero además, en el Padre Pío, una Virgen de Fátima, cuando el Padre Pío estaba muy enfermo, visitó Italia. Llegó a San Giovanni, él seguía súper enfermo, no podía ni celebrar la misa. Y despidiendo a la Virgen de Fátima desde su ventana, le dijo, Madre mía, llegaste a Italia y me encontraste enfermo. Te vas de Italia y me dejas enfermo. En ese momento el Padre Pío experimenta un escalofrío, se cura y al día siguiente ya estaba celebrando la misa. Entonces, bueno, hay una relación de Fátima con el Padre Pío y pues curiosamente en este lugar, ¿no? Providencialmente aparece este cenote, pues que está todavía, pues sin, digamos, así como ver, ¿no? Que se puede hacer. Pero sin duda son como muchos signos de que pues en este lugar hay vida, hay una gracia muy grande. Tenemos también las reliquias del Padre Pío, tenemos de Carlo Acutis, de San Leopoldo Mandi. aquí, ¿son las que están allí? Exactamente. O sea, ahorita están aquí atrás, en la iglesia principal, pero estamos por hacer una capilla de las reliquias, precisamente. Una de San Leopoldo Mandi. San Leopoldo Mandi, que es hueso. Fraile que era de este tamañito, muy bajitito de estatura. Bajitito. Más que Saqueo. Mucho más que Saqueo. Y que era, le decían el fraile de la manga ancha, y él luego hacía penitencia por los pecadores. ¿Dónde está su santuario? Está en Padua, donde está San Antonio. ¿Y qué no intercede por los enfermos de cáncer? San Leopoldo Mandic es intercesor y patrono de los enfermos de cáncer. Sí. Nosotros tenemos ya muchos testimonios de sanación y también por los que no pueden tener hijos. Aquí ya ha habido testimonios de una pareja que vino, regresó a San Leopoldo y ya la mujer está a punto de dar a luz. Luego vi otra reliquia. Es Cabello de Carlo Acutis. de San Carlos. Así es. Y luego hay un pequeño lienzo allí. Claro, el lienzo es de las reliquias, pienso que más importantes que tenemos aquí. El Padre Pío tuvo las 5 llagas, también la del hombro, pero la del costado era la que le emanaba más sangre. Entonces, este es un lienzo de los que el Padre Pío se ponía para recoger la sangre del costado, ¿no? Y esa está aquí, pues, ciertamente como algo muy especial. Es una gracia. No, sí, sin duda. Así que ahora vas a edificar otra capilla para las reliquias. Así es, porque en el proyecto, ya que se descubrió que esto sí tenía un gran sentido y que la gente viene y se admira, pues entonces la gente nos ha empezado a ayudar, ¿no? A decir, yo quiero colaborar. Entonces ya alguien está colaborando, ¿no? Una familia muy querida en la construcción de esta capilla de las reliquias del Padre Pío y de otros santos. ¿Y en la construcción de esta iglesia? En la construcción de esta iglesia fue antes una persona que muy también querida, amiga y un gran bienhechor de Cancún, que hizo, esta fue su última iglesia que hizo antes de morir. Sí. Qué gente buena, ¿verdad? Gente linda y de verdad de mucho corazón. Hay una paz aquí al recorrer este sendero. Uno está entre la selva. ¿Se llama selva esto? Sí, es selva. O... Selva baja, me parece. Ajá. Y uno se olvida de que está en medio de una colonia, ¿no? De pronto pasa una moto y se acuerda. Sí, bueno. Y me parece que es un lugar, un santuario único en el mundo. No hay otro así. Pues no, ciertamente no. No, totalmente distinto. ¿Qué hay hacia futuro, Fray Tomás? Bueno, espérame. Vi una tiendita al entrar. Bueno, sí, pues siempre tenemos los recuerditos, que con eso también nos sostenemos un poquito, ¿no? Los rosarios, también imágenes, reliquias, pues todo eso que siempre como, vamos a decir, el recuerdo del lugar, ¿verdad? Que la gente con eso también nos ayuda. Y bueno, y siempre es como un signo de tener algo, ¿no? Sobre todo la oración y algún sacramental, algunas oraciones. Eso también es parte como de lo que le da pues vida al lugar y de que la gente se lleva algo de este lugar, ¿no? ¿Me faltó algo? Bueno, no, está la cafetería donde hay muy buen café capuchino. No vieras los chilaquiles que me comí hace Ok, rato. bueno. Café capuchino. No, claro. Eso no puede faltar. Y una pizza y cochinita, cosas de la región.
A mí me gusta mucho cocinar, pero yo ya estoy ya renuncié porque ya no da tiempo. Pero yo creo que esa cafetería, decimos que es una cafetería franciscana, porque está abierta para todos, para que la gente se sienta de verdad como con mucha atención, dignidad y pueda comer muy rico, pues aquí en el santuario, ¿no? Tenemos nuestras propias recetas de la casa que pueden venir a probar aquí. El pan de zanahoria, algunas galletas, el flan y otras especialidades culinarias. Ya se me antojó. Oye, y vi una casita maya por allí. O sea, la típica casita maya, así blanca con el techo. Bueno, eso yo creo que te refieres a una de las bodeguitas que tenemos. Quizás. Ay, pues qué bonita Es que bodeguita. todo es como parte de la misma arquitectura, ¿no? ¿Y la casa sacerdotal? Bueno, la casa sacerdotal es muy sencilla, nuestro convento es muy sencillo, la verdad, no es muy grande, y en algún futuro queremos hacer un convento pues más grande. Ándale. Y Monseñor Pedro Pablo, que tanto nos quiso y ayudó, decía: Padre, hagamos 50 cuartos para que esta sea una casa de retiros. ¿No? Ándale. Bueno, en el futuro, doña Vicky soñaba con un hospital ¿sí? y una casa de retiros. Ya Dios dirá si eso es lo que sigue. ¿Es posible que aquí haya un hospital y que aquí haya una casa de retiro? Si es posible. Retiros espirituales. Sí es posible porque está dentro del proyecto. Digo, nunca habíamos pensado, por ejemplo, tener tan rápido ni la capilla de adoración, ni la capilla de las reliquias, ni el camino terminado. O sea, muchas cosas nos han superado porque ya esto es obra de Dios. Digo, yo ahorita vamos a ir de guardián, ¿no? Pero vendrán otros hermanos a continuar este proyecto. ¿Ahorita y pues, cuántos son? Somos 4 frailes. Son 4 frailes. Sí, sí, sí. Ya no está solito. No, imposible hacer esto solo. ¿Podemos buscar al escultor? Claro que sí, Sí. por supuesto. Y bueno, me despido de ti, te agradezco muchísimo que No, nos pues, hayas recibido, que nos aquí hayas está dado esos chilaquiles. tu casa. Ese café capuchino, voy por uno con pan de zanahoria. Exacto. Y pues, ¿por qué no nos das desde aquí la bendición? Claro, además La estamos en el año de capuchina. San Francisco de Asís. Sí. Este año, sin saberlo, hicimos una escultura de San Francisco y el hermano lobo, o el lobo, que es como un mensaje de reconciliación ante la agresión y un poco la violencia, ¿no? Sí, Y entonces, bueno, este año es muy especial y les doy la bendición, pues que el mismo San Francisco daba a los hermanos, que el Señor esté con ustedes, con su espíritu. que el Señor los bendiga y los guarde, Amén. que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia, Amén. que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, gracias, Fray Tomás. Gracias a ti, Roberto, por venir a visitarnos. Gracias de nuevo. Vamos a conocer al escultor que pues le ha puesto más de mística, ¿no? De evidencia, de encuentros con el Padre Pío aquí en este santuario. Él se llama Eric Nogueda. Hola, soy Eric Nogueda, soy escultor. Aquí en el santuario he hecho 12 esculturas, de entre ellas las más importantes pues es San Francisco, el que está en la entrada, y 4 San Píos. Originalmente se piensa hacer 5 esculturas de San Pío, que son 5 momentos importantes en su vida. Uno es San Pío rezando el rosario, otro es San Pío confesando, otro es San Pío escribiendo cartas y San Pío cuando recibió los estigmas. El último sería San Pío celebrando misa. De este San Pío rezando el rosario, lo que los puedo aportar es que mi intención fue reflejar lo que es el rosario. Entonces comencé con esta pieza que refleja un San Pío con la frente amplia para recordarnos que el rosario se medita, con las orejas grandes para recordarnos que el rosario se escucha, con la boca semiabierta para recordarnos que el rosario se reza y los ojos cerrados para recordarnos que los misterios del rosario se meditan. El rosario es muy trinitario, por ello puse en su apoyo, apoyándose 3 elementos que son el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En el San Pío confesando, él representa a alguien más grande. Los estigmas no los cubrí, porque aunque él confesaba con los estigmas cubiertos, para representar que cuando un sacerdote confiesa en persona, está actuando en persona Cristo. Cuando un sacerdote confiesa, está actuando en persona de Cristo. Y detrás de San Pío vemos a Jesús, un Jesús fuerte, porque es un Jesús resucitado, y es un Jesús que nos recuerda
su sacrificio, tanto de la cruz, una cruz vencida, una cruz caída, y también está su Eucaristía. En San Pío, recibiendo los estigmas, está en posición de sufrimiento, está realmente sufriendo, es la primera vez que sintió los estigmas. También leí la parte de que San Pío tenía 6 estigmas, se lo confesó a su guía espiritual, que alguna vez le preguntó que cuál era el estigma que más le dolía, y él mencionó que a él no le podía mentir, y que había uno que nadie sabía que él tenía, y era el del hombro. Entonces ese, como es un secreto, lo puse muy chiquito en el hombro, y debajo de San Pío enfrente vemos una cruz hueca. Es una cruz en el piso grande, hueca. ¿Y por qué está hueca? Está hueca porque representa que San Pío ya está cargando la cruz en su cuerpo. De San Pío escribiendo cartas, es un San Pío que esa obra está ya por estrenarse y me faltan pequeños detallitos. En ella está San Pío apoyado sobre una piedra que pareciera que está flotando, pero esa piedra está sostenida por la Eucaristía y la piedra representa nuestra iglesia. Y en ella puse en la carta amar y una cruz, y eso es lo que nos invita San Pío. Y en ella me enfoqué en que fuera 100% el rostro de San Pío. Mire, todas estas esculturas que Eric Nogueda ha hecho aquí en el Santuario del Padre Pío. Otra vez estamos en la Capilla de la Virgen de Guadalupe, otra vez estoy con Vicky, la hija de Doña Vicky, pues como que autora, ¿no? Bueno, coautora, porque creo que Dios es quien ha hecho todo esto. Y tu mamá y tú y los frailes han sido instrumentos, ¿no? También el obispo de aquí. Así es, ¿verdad, Vicky? Bueno, ellos han sido los instrumentos. Yo ya nada más recibí ahorita todas las invitaciones de Fray Tomás, y a mí me están llegando todas estas bendiciones a través de mi mamá. Ok. Pero en realidad yo nunca me había involucrado en nada, ¿no? Esto que acaba de decir, esto habla muy bien de ella. Esto habla muy bien de que esto es de Dios, porque cuando la gente te dice lo contrario, que yo soy aquí lo mágico, yo soy el que tiene la llave que abre, ahí ya la cosa es fácil. Sí, muchas gracias, pero... Nos dijiste al principio que la idea de tu mamá también fue que aquí hubiese un hospital, Así como es. en San Giovanni Rotondo está la casa para el alivio del sufrimiento. Sí. ¿Se va a hacer un hospital aquí? Pues Fray Tomás tiene la ilusión de que se haga todo eso, y pues él está muy abierto y tiene mucha fe de que así sea, ¿no? La verdad es que todo lo que está haciendo Fray Tomás actualmente, con pues obviamente de Dios, que es quien manda las cosas, es impresionante. Todo lo que ha hecho él, yo pues le agradezco. Esto lo ha hecho él en 5 años. Todas estas veredas que hemos visto, todo él. Todo él lo ha En hecho, 5 años. sí. Él se ha movido, él ha conocido gente bienhechores que le han apoyado, que tienen fe en el proyecto. ¿La iglesia grande se hizo con él? No, la iglesia grande la hicieron antes, y esta fue una donación de la señora Lolita Ulloa, la esposa de Salvidea. Fernando García Salvidea. Sí. En paz descanse. En paz descanse. Entonces, la iglesia grande se edificó con tu mamá en vida. La verdad no sabía decir eso porque no recuerdo si así Bueno, fue o no. a ver, Vicky, hay una tiendita, hay un restaurante con unos chilaquiles deliciosos, Sí, esta capilla de la Virgen de Guadalupe, la capilla de adoración, la capilla de adoración. la gran cruz para La el cruz. momento de meditar, Sí. el rezo del Santo Rosario Del con Rosario. los misterios, Sí. la gran iglesia, la casa de los sacerdotes y se va a hacer un hospital. Esperemos en Dios que sí. Eso sería lo que sería, pues, culminar con todo el proyecto del santuario del Padre Pío, ¿no? Que es lo que sería, pues, el sueño completo de mi mamá. El sueño Sí. completo de su mamá. Sí. Oye, ¿qué ves tú hacia el futuro? O sea, tú que has vivido todo esto con tu mamá y luego ya sin ella, ¿qué ves que pueda venir? Pues a mí no me gusta mucho pensar en el futuro porque los planes de uno nunca se hacen. Eso me consta, lo he vivido, y no son los planes humanos nunca se hacen. Siempre las cosas se hacen como Dios dice, ¿no? Entonces, bueno, de lo que yo he visto hasta ahorita, de lo que ha sucedido en el santuario, todo lo que están haciendo los padres capuchinos, pues yo quiero pensar que esto va a crecer muchísimo. Pero también creo que yo no podría como asegurarlo porque pues es que no sé.
Dios tiene la última palabra, ¿no? Pero hasta ahorita lo que se ha hecho es maravilloso y pues no sé, dice Fray Tomás que, yo le digo a Fray Tomás, le agradezco mucho por todo lo que está haciendo y él me dice que es mi mamá quien la ayuda desde el cielo, ¿no? Ah, sí, doña Sí, Vicky. ajá. Tu mamá y tu tocaya. Mi mamá y mi tocaya, sí. Y entonces para mí pues es pues muy bonito, ¿no? Saberlo, pues que lo digan. Entonces, pues yo espero en Dios que así sea, pero no quisiera adelantarme. ¿Te das cuenta que este es un santuario único en el mundo? No hay otro así. Te puedes recorrer el mundo entero y no hay un santuario en medio de manglares, hundido en una selva, donde además me parece que hay un cenote ahí atrás, ¿no? Y además con esta arquitectura, con este diseño y luego con el tipo de gente que viene, pues muchos de ellos son como que de origen maya, ¿no? Algunos. Esto es único en el mundo, Vicky. ¿Te das cuenta? Bueno, no quiero quitarle los méritos a María de Satarra de Nudos, que está aquí también en Cancún y que es una belleza y que también está dentro de la selva. Y también es muy hermoso. Yo pienso que como único pues no es, pero tiene lo suyo, ¿no? Bueno, ¿y cuál inspiró a cuál? ¿Cuál fue el que se hizo primero? Ok, ya sabemos. Sí, fue sí. Bueno, ¿a ti te mueve la fe Definitivamente. en todo lo de tu vida? En toda mi vida. Sí. Sí, sí. ¿Y qué te deja hoy así como que saber que eres hija de la mujer que pues tuvo la idea de hacer todo esto, que fue pues seducida por el Padre Pío, ¿no? Y que logró un deseo que el Padre Pío le inspiró? Sí. ¿Y qué le dices también al público que nos ve? Y que también es iglesia, porque todos los bautizados somos iglesia. Sí. Bueno, pues primero que nada a mí me deja el sentir el gran amor de Dios hacia mi persona en este momento y obviamente hacia mi familia y hacia mi mamá, ¿no? Gracias a mi mamá, pues yo no estaría aquí en este momento. Y estas bendiciones que me están llegando, pues son porque mi mamá las está mandando desde el cielo hacia mí. ¿Y qué le digo a la gente? Pues que confíen en Dios, que se dejen llevar hacia Dios, los lleve, porque Dios siempre nos cuida y nos ama. Y yo la verdad es que le decía al señor Roberto que yo nunca esperé estar en este momento ni aquí, ¿no? Y Yo ahorita estoy aquí, tampoco. ¿no? Sí. Yo tampoco. Y pues es maravilloso, ¿no? Yo la verdad es que sobre todo el sentir, ¿no? Siempre me he sentido pues amada por Dios y en este momento pues aún más me siento amada por Él porque, no sé, somos como apapachos, ¿no? Dios apapacha. Y pues a través del amor también de los padres y de la iglesia, que siempre siento que Dios me jala porque yo no soy de estar. Yo soy como más de mi vida y mis cosas y siempre siento que Dios es como el que me jala, ¿no? De decir, a ver, no, tú aquí y tú aquí, ¿no? Con Fray Tomás me pasa que me decía, ven, no, es que yo no, ven. Es como Dios, la voz de Dios llamándome, ¿no? O sea, te quiero cerca. Y pues mi mamá también, que es desde el cielo nos cuida, ¿no? A mi hermano y a mí y a mi hijo, o sea, y a sus nietos. Muchas gracias, Vicky. Al oírte hablar durante todo este programa, tuve muy presente, me llegaba así, ese texto del Evangelio de Lucas en el que nuestro Señor dice, ustedes digan, somos siervos inútiles, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tu mamá hizo lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer. Tú haces lo que tienes que hacer. Sí, Fray Tomás hace lo que tiene que hacer. sí, también. Sí. Gracias, Vicky. Gracias, Roberto. Gracias. Sí, Porque hay gente que no hace lo que tiene que hacer. también. Pues yo también que me iba a imaginar estar algún día aquí, por eso viajamos hasta Cancún para mostrarle a usted este santuario del Padre Pío. Uno, ya le dije, está en San Giovanni Rotondo, en Italia, y otro, ¿quién lo iba a pensar? En Cancún, Quintana Roo, México. Desde aquí agradezco mucho el favor de su atención, agradezco también a toda la gente que nos acompañó y que nos ayudó para hacer esto para usted. Pues como siempre, desde el Santuario del Padre Pío en Cancún, le abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Gracias.